Yo soy Joaquín Rey y esto es Entrevista 21. El día de hoy conversamos con Bernardo Rocarrey, él es presidente del Consejo Peruano de la Prensa y lo buscamos porque queremos hablar de lo que ha pasado esta semana en torno al pedido de investigación que se ha presentado en la Comisión de Fiscalización para investigar a las empresas encuestadoras. Esto en particular y en general también nos interesa hablar en torno al estado de la libertad de expresión en Perú, que es un tema siempre de interés en una democracia. Bernardo, ¿cómo está? ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal? Gracias por aceptar la entrevista. Quisiera empezar preguntándote por este pedido de la Comisión de Fiscalización para investigar a las encuestadoras. ¿Cuál es tu reacción y la del Consejo Peruano de la Prensa? A ver, la primera es, lógicamente, una comisión de fiscalización tiene todo el derecho del mundo de fiscalizar lo que les apetezca. Ahora, el pensamiento más profundo es necesario en este momento fiscalizar las encuestas? ¿Están haciéndose mal o piensan que están representando lo que no deben de representar? Un poquito más allá, digamos, ¿qué es lo que se pretende con esto? Pues, lógicamente, la preocupación de la Sociedad Peruana de Prensa, o sea, la preocupación más importante en este momento del CPP es esas entrevistas, o sea, las entrevistas que hacen van a ser censuradas, las entrevistas de las encuestadoras, o lo que se va a censurar es la publicación de las mismas. ¿A dónde vamos a llegar con esto? Entonces, lógicamente, la libertad de expresión se puede ver seriamente cuestionada con ¿Y cuál sería la motivación, crees tú, desde el Congreso para presentar una medida de ese tipo? Bueno, yo no lo voy a poner en mi boca lo que es obvio, ¿para qué? Lo sabemos todos. No les gusta, será motivo de, no sé, de que de alguna forma estemos preocupados por otro tema adicional. No lo sé, yo no. Lo que sí estoy seguro es que las encuestas están hechas copiando los patrones exactamente iguales que en otros países. Los índices de seguridad, los márgenes de seguridad son los mismos, en fin. Y hasta diría yo que hemos avanzado mucho. Las encuestas son muy parecidas a lo que ocurre después cuando hacen la encuesta de boca de urna. Casi coincide el 100% con los resultados después de la OMPE. Eso para mí es importantísimo. O sea, y por añadir algo más, para mi trabajo es importante. A los periodistas nos sirve saber qué opina la gente. Y casualmente lo que buscamos son esos sesgos y después entrevistamos a las personas. Imagínate que te dijeran, hace falta una metodología especial para entrevistar a alguien. Tienes que decirnos de qué manera lo vas a hacer. Claro. Y para la opinión pública, para el ciudadano, ¿cuál es la importancia de las encuestas? ¿Por qué es importante que el ciudadano pueda acceder a encuestas, por ejemplo, de aprobación presidencial, de intención de voto? A ver, para poder tomar decisiones, tú necesitas opiniones, necesitas datos precisos, necesitas un montón de cosas. Voy a hacerlo más fácil. Yo quiero hacer unos caramelos. Vayamos al tema caramelos. Necesito saber qué te gusta, qué les gusta a ellos. ¿Les gusta sabor fresa o limón? ¿Cuántos quieren esto, cuántos quieren lo otro? ¿De qué tamaño? ¿Qué es el envoltorio? ¿Dónde debo distribuirlo? Todo eso son las encuestas comerciales. Eso las contrata cualquier persona y pueden ser publicadas. Hasta donde yo entiendo, se puede hacer lo que uno quiera. Las encuestas políticas tienen que ver con lo mismo. Son los índices de popularidad. Es sencillísimo decir, oye, ¿sabes qué? Yo quiero saber quién en este momento, si el alcalde de Lima o el presidente, qué nivel de confianza le está dando a la población. Y eso es prácticamente lo que nos sirve a nosotros los periodistas para poder seguir adelante, tener un índice que te permita preguntarle, por ejemplo, a un ciudadano, ese es el índice, ¿usted está de acuerdo con eso? Ahora, ¿debieran ser reguladas de alguna manera? Lo pregunto porque, por ejemplo, si es que un periódico decide qué resultados publicar y qué resultados no publicar, ¿de alguna manera no se podría estar influenciando de alguna manera o manipulando la información? Por supuesto.
Ahora te voy a dar una respuesta más genérica. En ese país no está prohibido hacer más periódicos, puedes hacer todos los periódicos que tú quieras. ¿Cuáles son los que triunfan? Los que son de confianza, los que la gente compra, son los que triunfan. Los demás desaparecen. Lo mismo pasa con las encuestadoras. Si una encuestadora te está mintiendo, tarde o temprano va a desaparecer. Hace unos 20 o 30 años habían 2 o 3 encuestadoras medias mañosas, pero desaparecieron por ese mismo motivo. Ahora bien, tú quieres mirar un poco más profundamente quiénes son, o todo eso, yo no sé, voy a decir una barbaridad, pero la pornografía no está prohibida en el Perú. Poner leyes sobre prohibir la pornografía sería un retroceso. No es que a mí me guste la pornografía o no me guste o me deje de gustar, no tiene importancia. Tiene que ser regulada. Los que están en el colegio no deben de verla, no sé, tú la regulas de una forma que no esté en las vías públicas. Pero la pornografía no está prohibida en sí. ¿Pero cree que se deberían regular más en todo caso las encuestas o digamos, con el nivel de regulación actual es adecuado? El nivel en este momento de estas comisiones son casualmente regularlas. Y ese nivel termina por prohibiciones. Por eso me he mencionado el tema de la pornografía. Ya se quisieron hacer leyes para prohibir la pornografía. Eso es regresar a la época de la Inquisición. No todo lo que se hace es bueno, estoy de acuerdo, pero cierta libertad nos permite escoger. Lo que no se puede es imponer. Hay ciertos países, y esto es importantísimo, esto sí es importante, cuando se ha hecho este tema de fiscalizaciones y de leyes de alguna forma regulatorias y todo eso, terminan los países como en Venezuela, sin información y sin libertad de expresión y en el caos que está. También te puedo dar otros ejemplos. Lo mismo pasa con Nicaragua, en Cuba. ¿Queremos en el Perú llegar a eso? Hace poco ha habido un ejemplo en Ecuador. Felizmente los ecuatorianos lograron salir de ese tema, pero era lo mismo. Ahora, está claro que los congresistas podrían tener un interés en de alguna manera censurar encuestas, pero es curioso que incluso entre los ciudadanos hay mucha gente que desconfía de las encuestas. Si uno lo ve en las redes sociales, hay mucha gente que dice las encuestas son falsas, están manipuladas. ¿Cómo explicar esta desconfianza en la ciudadanía? En encuestadoras que están basadas en métodos científicos, en estadística, ¿no? Para mí me parece sencillo. Si no das el resultado o no lee el resultado que él esperaba ver, lógicamente piensa que está amañado. Y puede ser que lo esté, yo no tengo la seguridad. Lo que debe mirar es cuál es la encuestadora o en qué periódico o en qué lugar se publicó o en qué radio se divulgó o en qué televisión se puso. Entonces, decir, oye, esa no me gusta, no vuelvo a mirarla, no me interesa. Pero no creo que todas las encuestadoras estén amañadas, no creo que alguien deje de tener un pensamiento propio. O sea, yo creo que es normal que la gente discrepe en estos casos. Además de esta desconfianza en las encuestas, también existe una desconfianza en la prensa, que supongo que ha existido siempre, pero hoy día se escucha bastante, ¿no? Se usan expresiones como que es una prensa que puede hacer servir al poder. ¿Esto es algo, si uno lo ve hoy día, es más intenso que antes o siempre ha habido esa desconfianza contra el periodismo? No es una desconfianza contra la prensa, es desconfianza contra ciertos medios de la prensa. Y eso tiene que ver con la opinión de uno. Por supuesto que siempre ha existido, toda la vida y en todos los países del mundo. Lo que sucede es que esto se exacerba en ciertos momentos y en otros no. En este momento se ha polarizado el tema y hay un grupo, según las encuestas, que es mayoritario, que opina que, bueno, no sé, dedúcelo tú mismo. ¿Ya? Si las encuestadoras son buenas o malas, no lo sé, pero lo que la mayoría, creo yo, piensa es eso. Ajá. Ahora, quisiera preguntarle sobre el tema de libertad de expresión. Entiendo que el Consejo Peruano de la Prensa acaba de presentar al Consejo Interamericano de la Prensa un informe sobre el estado de la libertad de expresión en Perú. ¿Cómo estamos actualmente? Yo te voy a decir que no estamos peor que antes, ¿ya? Pero tenemos muchas fragilidades. El caso de Teco, por ejemplo, es un caso que creo que es emblemático, porque inclusive nos puso una demanda al Consejo de la Prensa, a Google, a varios. Ahora, en ciertos casos, la caución es la que me preocupa más que nada. Si tú
si a ti como medio, por ejemplo, a Perú 21, le ponen una demanda por 100 millones de dólares, la caución termina siendo tan cara que no puedes pagarla. Pero ahora, hoy en día, la ley te permite poner una demanda por 1.000 millones de dólares, si quieres. No soy un abogado, no. Y antes de que haya sentencia, ya se te impone la caución caución cada vez es más grande. y eso te puede sacar de juego. Una radio de provincias que no podrá poner ni 10.000 soles. O sea, si le das una demanda por 1 millón de soles, ya está fuera. Y eso es peligroso, eso es muy peligroso. Yo no lo he conversado mucho, te lo estoy contando, te lo cuento a ustedes, porque hoy día, esta mañana, casualmente he estado con el presidente del Poder Judicial, con el señor Lecaros, hablando casualmente de eso, del tema de la caución. Tenemos que hacer algo con ese tema, hay que trabajar todos juntos, pero es peligroso, digamos. Y uno ve que a nivel mundial, o sea, no es una cosa solo de Perú, que ahí donde hay políticos populistas tomando notoriedad, hay una coincidencia que es entre casi todos los casos. Uno lo ve, por ejemplo, en Trump, en Estados Unidos, Bolsonaro, en Brasil, en muchos países de Europa también, que políticos populistas, sobre todo más cercanos a la derecha, tienen una constante que se van contra la prensa siempre. Presentan a la prensa como un enemigo del pueblo. ¿Cómo explicar este fenómeno que está viendo en latitudes tan distintas? Quisiera, de alguna forma, reformular tu pregunta porque yo no estoy de acuerdo en que sean los extremos. Esa es una campana de Gauss y los dos extremos, derecha o izquierda, son exactamente iguales. O sea, los que tú has visto son los de derecha, pero hay otro sector que acabo de mencionar, los de izquierda, que están en Venezuela y en otros sitios, que también son populistas y que son exactamente el mismo fenómeno. Y lo que piensan es que lo que hay que cerrar es la información. En todos los regímenes que son de esa naturaleza, cierran los sistemas de información porque ellos quieren manejar el tema, quieren informar lo que sea, y eso pasa todavía en algunos países. Y también hay un fenómeno paralelo que es el de las noticias falsas, que es un problema. En todo el mundo está viendo y que la democratización de las redes de alguna manera ha potenciado. ¿Qué tan riesgoso es eso para el Perú? Además, sobre todo ahora que se viene un proceso electoral, por ejemplo, usualmente en los procesos electorales las noticias falsas tienen una preponderancia más fuerte. Por supuesto. Lo que quiero es nuevamente retomar el tema. No es una novedad que haya noticias falsas. En la época los romanos sembraban noticias falsas para decir que habían ganado al enemigo y para unir a los pueblos bárbaros en contra de los romanos o lo contrario. ¿Ya? O sea, no es un fenómeno de hoy, es un fenómeno histórico, que lo hacían por carta, que lo hacían en periódicos que tenían poca divulgación o lo hacían con heraldos, pero siempre se han sembrado noticias falsas. Cuando venía con el tambor, el hombre que gritaba en el medioevo, indudablemente podía decirles, oye, señores, viene una peste, tenemos que encerrarnos, no pueden salir y decir lo que piensan, no sé. Pero que la tecnología nos permita hoy en día, en el mismo instante online, tener noticias falsas, es tal vez lo que está cambiando. Pero hagámonos a la idea de que esto va a cambiar más rápido. Ahora, posiblemente la contraoferta va a tener que ver con inteligencia artificial. Van a detectar más rápidamente, y ahí es donde yo me preocupa nuevamente lo que es el tema de libertad. Si en las redes sociales empiezan a intervenir los mensajes porque, por ejemplo, el expresidente de la República del Perú se suicidó y la palabra suicidar no puede salir en Facebook. Entonces empiezas a reconvertir las noticias. Eso es peligroso. ¿Y el Estado debiera tener algún rol en esta regulación, por ejemplo, de las redes, para evitar la difusión de noticias falsas? No son necesarias, porque si tú tienes el origen de una... O sea, si el Estado o tú sabes quién origina una noticia falsa, tú puedes enjuiciarlo, dependiendo del daño que haya hecho. Para eso están las leyes. No hay que inventarlas de nuevo. No estoy seguro de que sea conveniente hacerlo. Si hay una difamación, por ejemplo, ¿a quién has difamado? Tú pruebas que te han difamado y el delito está ahí. Ahora bien, en este momento yo pienso que no debía ser un tema penal. Estoy convencido de ello.
pero esa es mi forma de mirarlo. Estoy luchando inclusive porque se despenalice el derecho de opinión, o sea, el delito de opinión. De alguna forma no puede ir a un tema penal. Pero en fin, es otro tema. ¿Debiera haber algún límite para la libertad de expresión? Yo pienso que no. He ido a lo más burdo que era la pornografía. Ningún tipo de libertad debe ser coaccionada por nada. Ahora, tú dirás, pero si dice una mentira, tienes el Poder Judicial para poder denunciar la mentira. Va por otro camino. Pero lo que tú no puedes es poner leyes para que tú no puedas decir ciertas cosas. Ahora, existen ya las leyes. Si alguien dice, por ejemplo, no sé, groserías en un medio público, puede ser sancionado. Hay regulaciones para todo eso. No es mi especialidad, por cierto. Hay algo que va ligado con el tema de las fake news, que es este mundo de la posverdad, digamos, que es algo que se habla mucho en Estados Unidos, ¿no? Y que los políticos a veces construyen realidades sobre hechos que son falsos, que no existen. Entonces, ¿cómo debiera hacer frente a esto la sociedad, el gobierno o incluso los medios tradicionales? Bueno, yo pienso que los medios tradicionales debían de luchar contra eso. Para mí existe en este mercado, en la libertad en la libertad de expresión, existen las marcas. ¿Qué creo yo en el futuro cercano? Primero, un periódico va a ser hecho para ti. O sea, es un periódico que tú vas a poder encontrar según tus hábitos y costumbres a través de los algoritmos que van a definir todo lo que tú apeteces o quieres o haces. De tal manera que si tú dices, tengo 20 minutos, te van a dar un periódico para 20 minutos. Lo imprimirás en tu casa seguramente, porque si te gusta leerlo en papel, o lo mirarás en una pantalla, o en un holograma mirando para arriba, no lo sé. Pero definitivamente eso se acerca. En ese momento, cuando llegue eso, tú realmente no vas a poder prohibir nada. No veo yo de qué forma. ¿Usted ve de manera positiva el hecho, porque hay gente que considera que que sea tan fácil hoy producir información, cualquiera que tenga un celular puede hacer una transmisión en vivo, y hay gente que lo ve como una democratización de la información, pero hay gente también que lo ve como un riesgo, porque facilita la propagación de información falsa, no verificable. ¿Y cómo lo ve usted? Bueno, ahí es donde yo hablaba de la marca. La marca, el periódico para ti tiene que ser una marca. Tú no vas a escuchar cualquier tontería. Digo, un periódico, puede ser la radio, puede ser la televisión. El canal que tú miras va a ser un canal de tu confianza. Ese canal es el que se va a encargar de separar lo que es conveniente y lo que no, lo que piensa que es de alguna forma cierto de lo que es una noticia falsa. Es la marca que es la que gana el prestigio. Creo que no me estoy dejando entender, tal vez debe ser sí, porque de repente lo que estoy traduciendo es que tú compras el periódico que tú quieres porque te gusta. Eso va a pasar en las redes. En las redes no vas a entrar a cualquier lado a escuchar a alguien que se esté inventando algo. Tú vas a cerciorarte de que eso venga de la fuente que a ti te interesa que venga. Y lo que sí puede estar penado es el que ocupa un espacio que no le corresponde. Es decir, yo agarro la marca del comercio y digo que, no sé, cualquier cosa, que tú eres un ladrón. ¿Ya? Eso es lo que va a estar penado. Pero eso no hace falta hacer una ley, eso ya existe en la ley. De acuerdo. Hacia el futuro, si es que, ¿qué medidas va a tomar el Consejo de la Prensa Peruana respecto, en particular, de esta iniciativa para investigar a las encuestadoras? A ver, las encuestadoras pueden ser investigadas cada vez que sea necesario. Y si han hecho alguna trampa o manipulación, serán sancionadas. Lo que yo no veo es hacer una ley. La iniciativa nuestra nuestra obligación es cautelar y custodiar la libertad de expresión. Toda aquella iniciativa que tenga que ver contra la libertad de expresión, nosotros estaremos vigilándola. ¿Qué vamos a hacer? Lo que estamos haciendo en este momento, lo que de alguna forma hemos hecho siempre, expresarnos, dejar que el pueblo se exprese. Hay una encuesta, hagamos una encuesta para saber quiénes no quieren ser encuestados. Entonces, de esa forma miraremos qué
qué daño está haciendo o qué daño podría hacer el no tener encuestas. Sería terriblemente grande. Quiero entrar en un nivel de tecnología, a otro nivel. ¿Qué está pasando en este momento? Tú puedes hacer una ley diciendo que no divulgue las encuestas, o sea, que no publique las encuestas de votos, que ya hay una ley muy precisa de cómo se hacen las encuestas cuando hay el tema electoral. Bueno, imagínate tú que tú dices, ya hay, no se puede publicar, creo que son 3 días. Ya, imagínate que tú la publicas en Miami. ¿Está prohibido? No. ¿Qué tanto tiempo más vas a tardar tú? ¿Una milésima de segundo antes? Ni creo. Esa es la velocidad de la luz. Finalmente, hay quienes critican el hecho de que en Perú haya una cierta concentración en la propiedad de los medios de comunicación, ¿no? ¿Cómo respondería a usted? ¿Cómo respondería usted a esta crítica? ¿Hay alguna manera en que esto pueda afectar la independencia de los medios? Bueno, es casi obvio que voy a tener que o sea, no tengo que, no esperado es que diga que no hay ningún problema. Yo no lo veo, pero hay gente que sí lo ve. Lo que yo creo que sí es importante, y eso sí quiero dejarlo sentado, es que en este momento, en la situación que está pasando el Perú, con todos los problemas que hay, no creo yo que es conveniente pensar en eso, por si acaso. Si esto es en el espectro radioeléctrico, el espectro radioeléctrico es del Estado peruano. Pues hay regulaciones ya hechas. En el caso de los periódicos, lo he venido conversando, los periódicos se venden por, de alguna forma, la aceptación que tienen en el público. No es necesario, digamos, regularlo de otra manera, pienso yo. No todo el mundo estará de acuerdo conmigo. Definitivamente hay una denuncia y hay otras personas que no piensan igual que yo. Pero de eso, ese juego y esa particularidad es la que nos da la democracia y la libertad de expresión, casualmente. El que yo pueda estar comentando esto y que alguien comente exactamente lo contrario, me parece que es bienvenido para que la gente, todos los que me están mirando ahí, puedan decidir lo que quieren. De acuerdo, Bernardo, le agradezco mucho. Muchas gracias. Bernardo Rocarrey, presidente del Consejo de la Prensa Peruana.